En esta oportunidad se analizarán los casos que se constituyen por ley los derechos reales. Para su análisis conviene tener en cuenta que la materia derechos reales contiene una parte general, es el primer título que integra el libro cuarto, es la parte general, es decir, las disposiciones generales de los derechos reales. Y este título está compuesto por dos capítulos. En el capítulo segundo, que comienza en el artículo 1892, se consagra lo que puede considerarse la parte dinámica de los derechos reales, puesto que se regula en esta parte la forma de adquirir los derechos reales, también de hacerlos oponibles, también la forma de transmitirlos y también las formas genéricas de extinción. En lo que hace a la adquisición se consagran tres modos generales. El primero es la teoría del título suficiente y el modo suficiente, que ya fue analizado. En esta oportunidad se analizarán los casos de adquisición legal y también se regula en esta parte la prescripción adquisitiva. Ya para el abordaje de los modos de adquisición legal de los derechos reales, conviene tener en vista el artículo 1894, que es el que enumera estos casos. Es un artículo que está compuesto por remisiones a otras normas, normas que se analizarán en otra oportunidad en profundidad, cuando se analice cada uno de los derechos reales que se constituye por fuerza legal, se analizarán estas normas y se las analizará de manera meticulosa, en profundidad. En esta instancia, en esta oportunidad, basta con mencionarlas y con analizar sus rasgos característicos, sus grandes rasgos que son los que constituyen el derecho real, como se suele decir, por el mero efecto de la ley, utilizado el vocablo mero como el solo efecto de la ley, como que no se requiere ningún otro requisito que no sean los que están indicados en la ley. Entonces voy a compartir la pantalla con el artículo aludido, el 1894, y con los artículos a los cuales esta norma remite. Acá está la vista. Si se observa, el artículo 1894 en el encabezamiento alude a la adquisición legal y por el número está ubicado en las disposiciones generales. Por supuesto que los artículos, entre paréntesis, que están destacados, no están indicados en la norma. Esto es una ayuda gráfica que se ha preparado. Directamente, el artículo 1894 menciona los casos. Comienza indicando que se adquiere por mero efecto de la ley y, en primer lugar, alude a los condominios con indivisión forzosa perdurable de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles. Bueno, esta primera remisión envía al artículo 2004, que ha sido transcripto debajo. Esta norma es la que constituye y consagra la indivisión forzosa para las cosas que están afectadas como accesorios indispensables al uso común de dos o de más heredades que pertenecen a diversos propietarios. Para que se constituya este derecho real de condominio, se derivan de la norma tres requisitos. Uno es el uso común, indicado con los mismos términos, al uso común, donde está destacado. Luego debe haber dos o más heredades, términos muy antiguos, pero que significan predios, lotes, campos, terrenos. Acá es donde se alude a dos o más heredades. Y finalmente, la diversidad de propietarios. También está incorporado en la norma este requisito,
porque en la parte destacada se indica que pertenecen a diversos propietarios. Entonces, cuando se cumple con estos tres requisitos, por fuerza legislativa, por imperio de la norma, este objeto, esta cosa afectada al uso común, necesariamente debe ser objeto del derecho real de condominio. Entonces, puede tomarse, por ejemplo, una persona X que es titular de dominio de dos inmuebles, por ejemplo, tiene dos campos, que los puede utilizar para la siembra o para el pastoreo o para la actividad que estime conveniente. Pero además de estos dos inmuebles que pertenecen a la misma persona y que es titular de dominio, hasta acá es todo muy simple, esta persona es titular de dominio también de otra cosa que lo utiliza para el uso común de las dos heredades. Puede ser un pequeño predio, una pequeña heredad, por ejemplo, donde se ubican los hilos que se utilizan para el acopio de granos que se producen en las dos heredades. O si están destinadas a pastoreo, por ejemplo, bebederos comunes, es decir, un sector destinado a servir como bebedero de los animales que están en un inmueble y en el otro inmueble. O también pueden ser vías de accesos, o también pueden ser maquinarias o instrumentos para el riego, pero que están afectados al uso de las dos heredades. En esta oportunidad, por supuesto, solamente existe titularidad dominial. Este sujeto X es titular de dominio del inmueble A, es titular de dominio del inmueble B, y es titular también de dominio de la maquinaria, de la cosechadora, del bebedero, del predio destinado a bebedero común o de el camino de acceso que es común. Ahora, si enajena uno de los inmuebles, ¿sí? O si enajena los dos a personas distintas, se configura el requisito de que cada inmueble pertenece a diversos propietarios. Por lo tanto, por fuerza legal, esa cosa que se utiliza como accesorio indispensable para las dos heredades, una, repito, permanece en la titularidad del dueño originario y otra en el adquirente, o si no, ahora las dos heredades pasan a distintos adquirentes, pero por fuerza legal se constituye el condominio sobre esa maquinaria, esa cosechadora, esos artefactos aptos para riego, o el predio que es el camino común de acceso, o el accesorio que sea, ¿sí? Entonces, y por supuesto, como se indica luego ese accesorio, que es indispensable, por su calidad de tal justamente de accesorios, sigue la suerte del objeto principal, que es cada uno de los inmuebles. Entonces, si una de estas personas luego transmite el inmueble, lo vuelve a enajenar, junto con ese inmueble que transmite, también debe adquirir el condominio sobre el accesorio indispensable. Se retoma el artículo 1884 y se indica que también se adquiere por efecto de la ley el condominio de muros, cercos y fosos en los casos de cerramiento. Y remite al artículo 2009 y 2014. Se repite, los artículos destacados en amarillo no están en el artículo 1894. Han sido incorporados a este gráfico. Y el artículo 2009, es decir, la norma a la cual remite, consagra el condominio sobre lo que se llaman muros o cercos o fosos medianeros. Es decir, las paredes separativas, paredes en zona urbana, también pueden ser cercos o fosos, generalmente en zona rural, que son medianeras, es decir, que configuran condominio. Los requisitos que surgen del artículo 2009 y también de los 2014 y del 2008 y 2007, que complementan estos artículos, no han sido traídos acá para no hacer demasiada extensa la presentación. Pero los requisitos
son dos. Primero, que el muro sea estable, aislante y no menor a 3 metros. Es un muro que se llama muro de cerramiento, que es obligatorio construirlo en zona urbana o en zona suburbana. Y además que ese muro haya sido edificado en el límite separativo de las dos heredades. La construcción puede ser contigua o encaballada. Contigua significa que asienta completamente en un solo inmueble, y encaballada significa que asienta por mitades en los inmuebles. Es decir, que el muro que es contiguo está asentado al borde de la línea divisoria, mientras que el muro encaballado está asentado encima de la línea divisoria. Es decir, como el muro tiene espesor y la línea divisoria no, entonces cuando el muro es contiguo, se asienta, el filo de la pared coincide con la línea divisoria y se extiende hacia un solo inmueble. En cambio, cuando el muro es encaballado, el eje interno, el eje imaginario, por supuesto, el eje interno de la pared coincide con la línea divisoria y el espesor se extiende por partes iguales hacia ambos inmuebles. Bueno, en estos casos, cuando se edifica este muro, sea contiguo, sea encaballado, y es no menor a 3 metros, y además por el material que se utilizó es estable y es aislante, entonces de manera imperativa por la ley se convierte en objeto de condominio, es decir, que ambos vecinos, ambos propietarios son cotitulares. En el artículo 2014, para reforzar, se indica que el vecino que no solventó parte del muro queda endeudado hacia el otro. Y justamente el motivo por el cual se consagra esta deuda es porque se le atribuye la copropiedad de un objeto, que es la pared, que hasta el momento fue pagada solamente por uno solo de los propietarios. Paso al tercer caso. Si se retoma el artículo 1894, se advierte que se alude a el condominio que se origina en la accesión de cosas muebles inseparables. Y esto remite al artículo 1958. En esta norma se indica que cuando se fusionan, es decir, se mezclan, es decir, se confunden cosas muebles que pertenecen a distintos propietarios bajo determinados requisitos que ahora se analizarán, se va a generar un nuevo objeto y ese nuevo objeto va a ser un condominio por fuerza legal, condominio por supuesto de titularidad de los antiguos propietarios de las cosas individuales que se fusionaron o que han sido mezcladas. Obsérvese el texto legal, dispone lo siguiente: accesión de cosas muebles. Si cosas muebles de distintos dueños acceden, es decir, se unen, se fusionan, sin que medie hecho del hombre, y no es posible separarlas sin deteriorarlas o sin gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al dueño de la que tenía mayor valor económico al tiempo de la accesión. Si es imposible determinar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios adquieren la nueva por partes iguales. Acá, en esta última frase, se consagra el condominio por mero efecto de la ley, donde se indica que los propietarios adquieren la nueva por partes iguales. Del análisis de esta norma, entonces, se observa que la fusión debe haberse originado en un hecho causal, es decir, sin que medie el hecho del hombre, es lo que se indica en el artículo. Pero por hecho del hombre debe entenderse el acto de alguno de los dos propietarios. Si esta persona que interviene es un tercero, se lo asimila, es igual que este caso fortuito. Es decir, si por ejemplo un sujeto A entrega una cantidad de granos o una cantidad
de líquido, de aceite, de combustible a un sujeto B y otro sujeto C también entrega sus granos, su aceite o su combustible al mismo sujeto B y este sujeto B los fusiona, los mezcla de la misma manera que si se hubiese hecho de manera accidental, por ejemplo, por un accidente en el transporte, se configura este primer requisito, que es la unión por un hecho casual o por un hecho del hombre, pero que no sea ninguno de los dos propietarios. Luego que no sea posible separarlas, puesto que si es posible separarlas, bueno, en ese caso se separan y cada uno continúa siendo el propietario de su objeto originario. Y finalmente que tengan igual o semejante valor. El artículo indica que sea imposible determinar qué cosa tenía mayor valor. Por razones de mercado, los valores fluctúan, no es necesario que sea imposible, sino que sea dificultoso o que sean de valor semejante. En este caso, bueno, por imperio legal, este nuevo objeto que consta de la fusión de los dos líquidos originarios, de los dos sólidos originarios, de los dos combustibles, de los dos granos, será un condominio, es decir, el derecho real que la ley constituye, y pertenece 50% a cada uno de los antiguos titulares de dominio. La norma, a continuación, menciona el derecho del cónyuge supérstite consagrado en el artículo 2383 y alude al derecho de habitación del cónyuge supérstite. En el artículo 2383, acá transcripto, se constituye derecho real de habitación, además de por vida y gratuito, a favor del cónyuge supérstite sobre el objeto que constituyó el último hogar conyugal, es decir, el inmueble que servía de asiento del hogar conyugal, cuando se cumplen los tres requisitos que se indican abajo. Primero, el vínculo matrimonial, es decir, el vínculo que surge en la regulación del artículo 401 y siguiente, es decir, el vínculo que configura la unión matrimonial entre personas del mismo sexo o de distintos sexos. Además, por supuesto, de suyo, para que sea uno de estos cónyuges supérstites, significa que el otro debe haber fallecido, es decir, que el estado va a ser de viudo, de viudez. El objeto que haya sido el asiento del último hogar conyugal, es decir, que ahí vivía el matrimonio, y finalmente que haya sido propiedad exclusiva, es decir, el 100% del cónyuge fallecido. Por eso se indica en la última parte de la primera frase que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas, sino que haber sido de propiedad exclusiva del causante. Entonces, cuando se cumplen con estos requisitos, el cónyuge supérstite puede habitar ese inmueble que, en la hipótesis que existan coherederos, no va a ser de propiedad exclusiva. Va a tener un derecho de propiedad compartido con los otros coherederos, generalmente con los hijos del matrimonio. Pero si bien el objeto, por efecto de la regulación hereditaria, configura la copropiedad, el cónyuge supérstite va a ser titular de otro derecho, que se llama derecho real de habitación, es decir, que va a poder vivir en ese inmueble de por vida y sin tener que brindar una contraprestación a favor de sus coherederos, es decir, generalmente de los hijos. Otro caso de derecho real constituido por la ley es el caso del conviviente supérstite. En el artículo 527 ha sido consagrado.
Cuando se analiza el artículo 527 se observa que es un caso muy semejante al caso anterior. En lugar de existir el vínculo matrimonial, la unión que se ha constituido es la unión convivencial que está regulada a partir del artículo 509 y siguiente. Y los requisitos son 4. El primero es la existencia de ese vínculo que se conoce unión convivencial. Además, se requiere que el conviviente superstite tenga necesidad de una vivienda, es decir, que este derecho no se constituye siempre. Obsérvese que en la norma se indica que el conviviente superstite debe carecer de vivienda propia, habitable, o de bienes suficientes que aseguren el acceso a la vivienda propia. Es decir, solamente en caso de que lo necesite se constituye este derecho real. Luego que haya sido el asiento del hogar familiar y finalmente que el inmueble haya sido de propiedad exclusiva del causante. Entonces, en la hipótesis en que el vínculo es la unión convivencial, uno de los convivientes fallece, el otro conviviente, si es que carece de vivienda propia, puede continuar habitando en ese inmueble, puesto que la ley constituye derecho real de habitación, también gratuito, pero por un plazo menor, por un plazo máximo de 2 años, se indica en la norma bajo análisis. Ya casi al final del artículo 1894, se menciona también los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe. Y los casos son 3 casos consagrados en los artículos 1895, 392 y 2254. La primera de estas normas, el artículo 1895, se aplica para objetos muebles no registrables. Y para la adquisición del derecho real, que en principio es el derecho real de dominio, exige 5 requisitos. Primero, la buena fe. Segundo, el carácter de subadquirente. Además, el objeto, que sea una cosa mueble no registrable, que no haya sido hurtado o perdida. Y por último, el título oneroso. Son muchos requisitos, lo que hace que no sea fácil, no sea frecuente que en la práctica se aplique esta norma, pero puede darse. Entonces, tómese, por ejemplo, un sujeto X, que puedo ser yo, que es titular de dominio de un objeto, por ejemplo, un cuadro. Se lo entrega voluntariamente a este objeto mueble no registrable, que es el cuadro, se lo entrega voluntariamente a una persona para restaurar. Y esta persona que lo recibe, es decir, el restaurador, además de restaurar, vende obras de arte. Entonces este sujeto, en lugar de restaurarlo y devolverlo al propietario, que en el ejemplo soy yo, lo que hace es restaurarlo y colocarlo en su vidriera para la venta. Y en este estado de cosas pasa otra persona, el sujeto, y lo compra. Entonces luego el propietario, que en el ejemplo era yo, que lo había entregado al restaurador, advierte que el sujeto Y está poseyendo su cuadro. Bueno, definitivamente el sujeto Y adquirió el derecho real, pero no porque se lo haya comprado el restaurador no es el propietario y no le puede transmitir un derecho que no tiene, sino por fuerza legal. Es decir, que el antiguo propietario, que en el ejemplo era yo, no va a poder recuperarse un cuadro puesto que dejó de ser suyo. Ahora tiene un nuevo dueño. Obsérvese que este sujeto que lo compró reúne los 5 requisitos para que la ley le atribuya la propiedad, puesto que es de buena fe, ya que lo compró en un comercio que habitualmente vende cosas semejantes. Además es subadquirente porque el propietario entregó el objeto al que sería el primer adquirente, que es el restaurador.
y este se lo entregó al poseedor actual, es decir, el que se lo compró. Además, es un objeto mueble no registrable, por eso el ejemplo es de un cuadro. Además, el antiguo propietario, que en el ejemplo soy yo, perdió el objeto, pero por entrega voluntaria, no le fue hurtado ni le fue perdido. Y además el poseedor actual lo pagó, es decir, se lo pagó al restaurador, pero obtuvo el objeto por un título oneroso. Entonces, teniendo los 5 requisitos, obsérvese que la redacción en tiempo presente, la redacción imperativa del artículo 1895, tiene por efecto atribuirle la propiedad. Obsérvese, la norma dispone que la posesión de buena fe, ese es el primer requisito, del subarquirente, ese es el segundo, de cosas muebles no registrables, ese es el tercero, que no sean hurtadas o perdidas, ese es el cuarto, y luego se consagra el efecto. Es suficiente para adquirir los derechos reales. Y luego, finalmente, se consagra el último requisito porque se indica que este efecto se produce excepto que la adquisición haya sido gratuita. Como en la hipótesis que se comenta fue oneroso, bueno, no se configura la excepción y se aplica el principio general, por lo cual se convierte en propietario. El otro caso que se alude, recuerdo ya en la última mención del artículo 1894, ha sido consagrado en el artículo 392. Es un caso muy semejante al actual, pero se aplica para inmuebles y también muebles registrables, que no sean automotores, porque el automotor tiene un régimen específico. En esta norma, en el artículo 392, indica que adquiere el derecho real cuando reúne el poseedor 5 requisitos. El primero es la buena fe, el segundo es subadquirente, el tercero es inmuebles o muebles registrables, repito, debe entenderse buques, aeronaves y caballos de carrera. Además, el antiguo propietario perdió la posesión por una venta o cualquier acto que sea de enajenación nulo. Y además el poseedor actual obtuvo el objeto por título oneroso. Entonces, tómese por ejemplo que una persona X, seré yo, es titular de dominio de un inmueble y lo enajena a un sujeto, que será el sujeto Y, pero en circunstancias en las cuales esa venta es nula. Por ejemplo, porque el propietario enajenante, que en el ejemplo soy yo, carece de facultades mentales. Hasta esta oportunidad sigue siendo propiedad del enajenante, puesto que el acto jurídico es esa enajenación es nula y no produce efectos. Pero si este sujeto que es adquirente a su vez lo transmite al subadquirente por un título oneroso, este subadquirente se convierte en propietario. De manera semejante al caso anterior, no porque lo haya recibido del primer adquirente, puesto que no puede recibir un derecho que no tiene, y este sujeto no tiene derecho, puesto que lo recibió del propietario, pero por un acto jurídico nulo, sino que lo adquiere por imperio legal. Entonces, repito el ejemplo. Tómese por caso que yo soy titular de un inmueble o mueble registrable. Se lo vendo a un adquirente y a su vez este lo vuelve a vender al subadquirente. Entonces, este subadquirente adquiere el derecho ya por fuerza legal, porque reúne los 5 requisitos. Obsérvese que este subadquirente es de buena fe, puesto que no tenía manera de conocer que aquel que le transmite el derecho, es decir, el adquirente, en realidad no es titular de ningún derecho, puesto que su acto de adquisición era nulo. Además, es subadquirente porque en la cadena de transmisiones, el propietario, que por ejemplo es incapaz debido a una reducción en las facultades mentales, se la transmite a un primer adquirente y luego llega al poseedor actual.
Se está poniendo como ejemplo un inmueble, por ejemplo, un inmueble edificado, es decir, una casa. La enajenación es nula, puesto que por hipótesis carece de facultades mentales. Y el poseedor actual, es decir, el subadquirente, pagó el precio de ese inmueble a el adquirente que se lo transmite. Por lo tanto, el texto legal le atribuye la propiedad, si bien en principio no podría ser titular, puesto que no puede recibir un derecho real de quien no es titular de ese derecho real. Obsérvese el texto del artículo 392, es un texto un poco complejo porque comienza de atrás para adelante, comienza por la transmisión que hace el primer adquirente al subadquirente. Y por supuesto, indica que como principio general no tiene valor, pero luego, como se verá, se indica que si se cumplen estos requisitos, entonces sí tiene valor. Véase el texto. Todos los derechos reales transmitidos a terceros, el tercero es el subadquirente, sobre un inmueble o mueble registrable por una persona, esta persona es el primer adquirente, puesto que se indica que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero. Es decir, en el ejemplo era yo, el transmitente por acto nulo puede reclamarlo del subadquirente, pero en la última parte se consagra la excepción, puesto que se indica excepto contra el subadquirente de derechos reales de buena fe y a título oneroso. Es decir, están todos los requisitos que se indicaron en la parte inferior de la norma. Y el último caso, que se aplica a los automotores, por eso es que en el caso anterior indiqué que podía ser objeto inmueble o mueble registrable, pero salvo los automotores. En el último caso se indica que se adquiere el derecho real, el dominio, en el ejemplo de los automotores, con 3 requisitos. El primero, una inscripción de buena fe. Segundo, el objeto, que sea un vehículo, un rodado, y además que no haya sido hurtado o robado. El término legal que se utiliza es la irreivindicabilidad, es decir, que es un objeto no reivindicable. Pero el motivo por el cual no se puede reivindicar, es decir, el antiguo propietario no lo puede recuperar, es porque precisamente ya tiene un nuevo dueño, ¿sí? Que es el poseedor actual. Por eso es que no son reivindicables. La norma indica no son reivindicables los automotores inscriptos de buena fe, a menos que sean hurtados o robados. Entonces puede tomarse como ejemplo que yo soy propietario de un automotor. Lo entrego voluntariamente a una persona, por ejemplo, por comodato, se lo presto. Ahora, esta persona falsifica toda la documentación que sea necesaria y se lo transmite a otra persona que es de buena fe. Y por supuesto, esta persona, para ser de buena fe, necesita inscribirlo, puesto que el registro del automotor es constitutivo, por lo tanto no existe buena fe, no se configura la buena fe sin que haya sido inscrito. Pero como esta persona que lo compró estaba contratando con un estafador que falsificó los documentos, lo adquiere y lo registra de buena fe. En esta hipótesis, entonces, el antiguo propietario, que en el ejemplo era yo, definitivamente pierde la titularidad sobre el objeto, puesto que ya se transmitió a esta persona que lo recibió de aquel a quien el propietario se lo había entregado en comodato, se lo había prestado. Es decir, que si yo pretendo recuperarlo por medio de una acción que se llama reivindicatoria, y bueno, me encontraré con un objeto no reivindicable y por lo tanto la demanda será rechazada, puesto que el poseedor actual reúne los 3 requisitos indicados en la norma: inscripción de buena fe, automotores y que no haya sido hurtado o robado. Acá no se exige el título oneroso, así que podría darse el caso en el cual
la persona a quien yo le entregué este automotor lo done, lo entregue por título gratuito a este subadquirente. Alguna opinión doctrinaria considera que debe exigirse también el título oneroso por ser casos semejantes a los dos analizados anteriormente. En este caso se considera que no es así, que bastan solamente los requisitos legales. Lo cierto es que en el texto no se exige la onerosidad. Dejo de compartir la pantalla. Con esto doy por terminado el tema. Espero que les haya sido de utilidad y les agradezco que me hayan dedicado parte de su tiempo. Nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.